Estamos con usted. El tiempo es suyo. Ok, excelente. Bueno, bendiciones a todos. Es un gusto una vez más estar compartiendo la palabra del Señor. Dios bendiga a todos los que están conectados acá en esta aplicación Zoom y los que nos puedan estar viendo también o escuchando de diferentes plataformas. Que el Señor les bendiga. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de el tema de la independencia, aprovechando que hoy pues 4 de julio y ustedes saben que en Estados Unidos se celebra la independencia de Estados Unidos y yo quiero hablar acerca también de esto, de lo que es la independencia. Realmente nosotros sabemos que hay diferentes tipos de gobierno. Conocemos que hay tipos de gobierno que son democráticos, donde se cree que el pueblo es el que tiene el poder para gobernar. Y aunque al principio quizás les voy a hablar algunos términos políticos, pero esto me sirve como introducción para luego ver cómo la palabra del Señor habla acerca de lo que es la independencia, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de gobierno. Tenemos gobiernos democráticos, tenemos gobiernos que son los patriarcados, que donde tenemos a un rey, ¿verdad? Los monarcas, la monarquía, se le conoce como monarquía, donde el líder de esa nación es un rey. Eso lo tenemos allá pues en Europa. Y luego tenemos un tipo de gobierno que se llama teocrático, donde pues se le atribuye a Dios todo el poder, la autoridad para gobernar. Ahora, menciono esto porque hoy Estados Unidos, 4 de julio, para ellos es la Navidad, es el día cuando ellos celebran, revientan cohetes y hacen de todo, como la Navidad en Latinoamérica. Pero realmente esto de la independencia, realmente, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios realmente el hecho de la independencia? Cada país en el mundo tiene una fecha de independencia. Tenemos la nuestra también, que la celebramos también, la independencia del imperio de los españoles, pero en realidad, ¿es buena la independencia? ¿Es bueno ser independientes? ¿Es bueno realmente valerse por nosotros mismos? ¿Es correcto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? A través de los tiempos vemos que hay diferentes tipos de gobierno y los mencionaba: el gobierno democrático, la monarquía, el gobierno teocrático, que es de Dios, pero realmente la independencia no es una idea buena. La independencia no es una idea correcta. La independencia de no querer estar bajo el gobierno de otra persona. Lastimosamente, esto nos lleva al principio en Génesis. Encontramos que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó bajo su gobierno, bajo su autoridad, bajo la paternidad divina, y realmente tenemos que aceptar que como seres humanos necesitamos realmente rendirle cuentas a alguien más. O sea, tener una figura paternal, tener una autoridad sobre nosotros realmente es bueno. Todo mundo lucha, y principalmente nosotros los jóvenes luchamos con la independencia. A temprana edad queremos valernos por nosotros mismos, queremos tomar nuestras propias decisiones. Nos cuesta realmente tomar el consejo de los mayores, de nuestros padres. Y si ustedes se dan cuenta, los jóvenes que se conocen como en términos jurídicos, los jóvenes en conflicto de la ley, realmente lo que conocemos como pandillas, realmente es un grupo de personas que realmente se crearon por esto, por no querer sujetarse a la autoridad de los padres. Es un problema de rebeldía, realmente, no quererse sujetar a las autoridades. Ahora, esto nos ha traído un sinfín de problemas, el no querer aceptar que otros nos gobiernen o que otros realmente nos guíen. Realmente hemos sido diseñados según el propósito de Dios para ser gobernados, para ser dirigidos por otros. Ahora, hay que reconocer, la Biblia nos enseña el principio de, para gobernar, para tener autoridad, debemos aprender a estar bajo autoridad. Ese es el propósito divino. Todos nacemos como hijos, tenemos la figura de padres, pero también los hijos tienen que crecer, tienen que desarrollarse para luego
ejercer autoridad sobre sus propios hijos. Ese es el propósito de Dios. Para ser maestros tenemos que ser primero discípulos, tenemos que aceptar, tenemos que dejarnos ser enseñados. Entonces, los gobiernos de la tierra celebran independencia. Ahora nosotros nos valemos por nuestras propias capacidades, se llama autonomía, que somos autosuficientes, nos sostenemos, nosotros mismos producimos nuestra propia riqueza, pero realmente la Biblia enseña que el hombre fue creado con aquel propósito de ser guiado por Dios. Adán y Eva tenían que estar bajo la sujeción de Dios. Él nos puso en un bello jardín y Dios le dio la autoridad. Dios le dio la autoridad al hombre, Adán y Eva, y eso lo encontramos en Génesis. Cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad para que el hombre pudiera gobernar. La Biblia dice, y esto lo encontramos en Génesis, ustedes ahí lo pueden ver, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó y dice que le dio autoridad para gobernar. El hebreo, en el hebreo original, la palabra gobernar se traduce como rada. Entonces, significa ejercer dominio o significa gobernar. Entonces, cuando Dios puso al hombre en la tierra, le dice, vas a gobernar, vas a ejercer dominio. Y le puso todas las plantas, los animales y todo lo demás. Entonces, él tenía que hacer de aquel jardín, su trabajo era expandir el jardín sobre la tierra, porque no era toda la tierra. O sea, cuando Dios creó el jardín del Edén, no era toda la tierra un jardín, solamente era una parte. Obviamente la parte donde estamos hablando es ahí en Oriente, se cree que es en Irak, ¿verdad? Y algunos judíos dicen, no, es en Israel donde estaba el jardín del Edén. Algunos teólogos no se ponen de acuerdo si fue en Israel o fue en Irak, pero lo que sí estamos de acuerdo que era en esta zona de Oriente. Ahora, en esta zona se creó un jardín, no era toda la tierra. El trabajo de Adán era trabajar este jardín para que se fuera desarrollando y creciendo sobre todo el planeta Tierra. Pero ustedes saben que la trampa del enemigo fue cuando Dios les dijo, oiga bien esto, Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol pueden comer, pero ojo, del árbol, habían dos árboles que Dios puso en el jardín, del árbol de la ciencia del bien y el mal no podrán comer. Ese era un árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y estaba el otro árbol, el árbol de la vida eterna. Entonces, Dios le dice, pueden comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos damos cuenta? Dios está enseñándonos a través de esta historia de que el hombre debería aprender a ser gobernado. Para poder gobernar tendría que ser gobernado. Tenía que aceptar a recibir órdenes. Yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gusta tener un patrón o les gusta tener un jefe? ¿O les gusta que les digan lo que tienen que hacer? Yo creo que todos luchamos con eso, de que nos digan, vas a hacer esto y uno como que no mucho, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, Adán y Eva, ellos tenían que obedecer a Dios. El pecado original entonces fue la desobediencia a la palabra de Dios. O sea, no toquen esto y Dios se lo pone ahí. ¿Por qué hace Dios esto? Porque Él quería enseñarnos a nosotros que debemos aprender a respetar la autoridad que está sobre nosotros y debemos aprender a obedecerla. Si un hijo obedece porque le prohíben, o sea, si usted le dice a un hijo, no quiero que me vayas a desobedecer y le quita todas las tentaciones, por así decirlo, y le quita las tentaciones, entonces esa obediencia no es una obediencia genuina. Lo que quiero decir es que hay personas que son fieles a Dios porque realmente no tienen oportunidad para pecar, ¿ya? O sea, Dios nos enseña, vas a ser obedientes, pero aquí te pongo el pecado delante de ti. El que es fiel a Dios, le es fiel no porque no tenga oportunidad de pecar, sino porque en su corazón ha propuesto obedecer a papá. El árbol de la ciencia del bien y el mal estaba allí, era el conocimiento de la ciencia. Lo que conocemos así literalmente, la ciencia estaba en el jardín del Edén. Iba a haber un momento en el cual Dios se la podía dar, pero le dijo, no toquen. Y la serpiente, o sea, Satanás el diablo vino y comenzó a hablar con Eva y comenzó a seducirla y le dijo, con que Dios os ha dicho que no deben tocar, no deben
comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y entonces Eva comenzó a hablar con la serpiente a tal grado que fue seducida y cayó en la tentación. Comió el fruto prohibido. Ustedes saben que tradicionalmente se habla acerca de que el fruto prohibido era la relación sexual, y hay cristianos que todavía lo creen, que la relación sexual era el pecado original, y nada que ver. La relación sexual no es el pecado original. El pecado original es desobedecer a lo que papá dijo: no toques esto, ¿ya? Entonces, luego de que Eva comió del árbol, viene Adán y le da a probar y le dice: mira, ¿qué estás haciendo? Dios dijo que no comiéramos de ese árbol. Y entonces viene y le dice, y entonces Adán come de aquel árbol, y entonces entra. Oiga bien esto: están tomando decisiones sin consultar a Dios. Ya Dios había dado la palabra y tenían que respetarla. Entonces, por no obedecer a la palabra de Dios, por no dejarse gobernar, se le ha complicado la vida al hombre desde el principio. Entonces, cuando el hombre se declara en independencia, está bien por un lado, pero está mal por el lado espiritual. Todo hombre fue creado con un gen divino. Los científicos han descubierto que el hombre, aparte de ser material, también somos seres espirituales. Necesitamos conectarnos con un ser espiritual. Necesitamos momentos de meditación. Llámele como usted le quiera llamar, pero yo le voy a decir, necesitamos conectarnos con nuestro creador, que es Dios. Entonces, somos seres espirituales. El gen espiritual está aquí. Tú comes y sientes un vacío porque hay algo que no te llena. La comida nos llena el vacío del corazón. Es lo que hablamos del vacío del corazón del hombre. Las drogas, el sexo y todas las cosas, los placeres del mundo no llenan el corazón del hombre, porque en nuestro ADN hay un gen espiritual que ese lo llena solamente cuando te conectas con tu creador. Cuando nos conectamos a través de la oración es cuando tú te completas. Entonces, Adán y Eva desobedecieron a papá, y entonces ahí hubo una muerte. Lo que papá dijo: el día que de él comieran, van a morir. Automáticamente dice uno: pero ellos no murieron. Sí murieron automáticamente. Lo que pasa es que la muerte significa separación. La muerte no significa desintegración. El ser humano es espiritual y también el ser humano es material. Entonces, la primer muerte que el hombre experimentó fue la muerte espiritual. ¿Se acuerdan ustedes que automáticamente Adán y Eva, después de haber pecado, se sintieron desnudos? Se sintieron desnudos, ¿por qué? Porque ellos estaban cubiertos, una capa de luz, la presencia de Dios espiritualmente. Ellos tenían una vestimenta de luz. O sea, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos tenían una cobertura espiritual. Esa era la conexión de Dios con ellos. Pero cuando ellos pecaron, esa cobertura, podríamos hablar, ese vestido, ese vestimenta de luz, se cortó, se desconectó de Dios y murió. El hombre, automáticamente, al desobedecer la palabra de Dios, experimentó la muerte espiritual, que significa la separación espiritual. Y esto llevó otras consecuencias, las que después sabemos como la muerte física. Ahora, ojo, en el jardín del Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida eterna. Y fíjese que en Génesis, si usted lo lee, usted se va a dar cuenta que cuando Dios dice: el hombre ahora es como nosotros, dijo Dios, conociendo el bien y el mal. Quitémoslo del jardín del Edén antes que coma del árbol de la vida. No vaya a ser que viva eternamente en pecado. O sea que el árbol de la vida era un árbol que también se podía comer y el hombre iba a ser inmortal. Lo que se conoce o lo que se ha dicho en libros, la famosa fuente de la juventud, el árbol de la vida eterna, sí es real, no es un cuento. Existía en el jardín del Edén. El hombre iba a comer de ese fruto y iba a vivir y vivir y vivir y vivir y nunca iba a morir. Pero Dios lo quitó después de haber tocado el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, experimenta la muerte espiritual
se separa de Dios y cuando se separa de Dios se sienten desnudos. Esa sensación de desnudez es porque algo se les había quitado. Este es otro tema que se conoce como las vestimentas del hombre, porque después de esto, cuando ellos están desnudos, ¿qué hizo el hombre? Adán y Eva lo que hicieron fue cubrirse y se hicieron los famosos trajes de hojas, ¿verdad? Uno dice de hojas de higuera. Ahí comenzaron los vestidos del hombre los vestidos ecológicos, ¿verdad? Comenzaron las hojas y todo lo demás, pero no sirvieron para nada. Porque ustedes saben que esos materiales no sirvieron. Cuando Dios pregunta al hombre, ¿dónde estás? Adán estaba escondido. ¿Y por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Era una sensación espiritual. Ellos sintieron que algo se les quitó. Era esa cobertura de luz. ¿Qué hace papá? Papá viene y él los viste nuevamente, pero ya no los viste como al principio de luz. Ahora papá los viste con el cuero. Ahí comenzó a salir el cuero, ¿verdad? Ahí comenzó a salir los viniles y ¿verdad? La ropa ahí de las chumpas y todo eso. Bueno, papá inventó la ropa de cuero. ¿Qué hizo papá? Bueno, ¿de dónde sacó el cuero? ¿De dónde sacó ese cuero? Él tuvo, de los animales que él creó, tuvo que sacrificar animales. Así que el primer sacrificio de animal lo hizo Dios. Dios sacrificó los animales, derramó sangre inocente. Fíjase bien, derramó sangre inocente y cuando derramó esa sangre le quitó el cuero y se la dio a Adán y Eva. Ok, aquí están sus nuevos trajes. Trajes de cuero y obviamente los animales que el Señor buscó, pues tuvo que buscar animales para que la palabra de Dios pegue en todo lo que está escrito. Tuvo que buscar animales como corderos, ovejas. Esos fueron los animales que él sacrificó. Así que los primeros trajes de Adán y Eva eran cuero de oveja o de cordero. Entonces los viste. ¿Por qué? Porque ya Dios les está enseñando que sin derramamiento de sangre inocente, no es derramamiento de sangre de cualquiera, derramamiento de sangre inocente sirve para cubrir los pecados, obviamente del pecador, y darle una nueva imagen, vestirle, cubrirle su desnudez. Ahora, todo esto viene del tema independencia. Señores, dejen de querer ser independientes. Papá te da de comer, papá te viste, papá te calza. No, que yo lo compré de mi tarjeta de crédito. No, que a mí, vea, yo trabajo. No, hombre, si por misericordia hablas, por misericordia te levantás. Si Dios no quisiera que te levantaras en la mañana, no amaneces. Y si de repente papá te quita el habla, acuérdense de Nabucodonosor, el hombre cuando vio toda la edificación que tenía en Babilonia, él comenzó a decir todo lo que he creado y el Señor le dijo, o sea, ¿qué estás haciendo? Si Dios le dio la capacidad, Dios nos da la capacidad de hacer lo que hacemos. Te contratan, dice, porque yo saqué una carrera universitaria. No, porque Dios te abrió la puerta, porque Dios te permitió ir a la universidad, por eso. Entonces tenemos que ser agradecidos. Ustedes saben que Dios convirtió a Nabucodonosor ¿en qué? En una bestia. Por 7 años, el gran hombre, el gran emperador, se convirtió en una bestia. Le creció el pelo, le crecieron las garras, ya no podía ni hablar hasta que le dijo, hasta que reconozcas quién es el que te ha dado todo. 7 años y reconoció y Dios lo volvió a la normalidad. Ok, entonces, Adán y Eva, vuelvo al principio. Adán y Eva fueron vestidos de pieles de animales y entonces ellos comenzaron a vivir. Pero entonces Dios dijo, aquí señores hay un problema. Vamos a comenzar a poner reglas. Vamos a poner reglas y Dios dijo, lo siento mucho, el árbol de la vida eterna, era el otro árbol, ya no lo van a comer porque no quiero que vivan eternamente en esa condición. Vamos a tener que hacer algo. Entonces, Dios tenía su plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo, que iba a ser el Cordero. Y entonces hablamos de lo que hablamos la vez pasada, de la promesa de la salvación, del protoevangelio, donde Cristo ya comienza a maldecirle a la tierra, maldijo a la tierra, todo cayó en maldición. La tierra ya no va a ser generosa contigo, te va a dar cardos y espinos. La mujer se le van a incrementar los dolores de parto, así que mujeres, no fue culpa de nosotros, ¿verdad? Que le duela tanto. Bueno, hay dolores a la hora del parto. Al hombre le va a costar con el sudor de su frente ganarse el pan, así que el trabajo tampoco es un castigo,
porque antes de caer en el pecado, Dios lo puso en el huerto, Adán y Eva, y le dijo para que lo labrase y lo guardase. Así que el trabajo no es una maldición, no es un castigo, es una bendición. Después le dio la esposa, que es Eva, y eso nos enseña algunos otros principios básicos para el matrimonio. Pero ya cuando estos hombres, cuando Adán y Eva ya están en aquel proceso, ellos comienzan a caminar y son expulsados del jardín del Edén. Tienen hijos y uno de ellos son los famosos que encontramos en la Biblia, no son los únicos, Caín y Abel. Y voy aquí en esto caminando para llegar al punto en que Caín se ensañó, o sea, entró la maldad, ya la maldad estaba en el corazón, y Caín trató mal a su hermano, no quiso cumplir las reglas. Caín era el encargado de cuidar a su hermano. Se cree entonces que Caín era mayor que Abel, pero no quiso seguir órdenes. Aquí viene el conflicto de la independencia. No sujetarse a la autoridad, no querer seguir órdenes, no aceptar los compromisos que se conllevan en la vida. Señores, cada uno de nosotros nacemos, y cuando nacemos como sin compromisos, sin nada. Papá y mamá nos tienen que alimentar, nos comienzan a cuidar, pero poco a poco vamos desarrollándonos en la vida, nos vamos adquiriendo compromisos. Desde pequeño ya papá comienza a decir, ok, aquí tiene sus juguetes, guárdeme los juguetes que ha sacado porque si no le voy a castigar. Ya comienzan las responsabilidades. Tenés juguetes, pero tenés que cuidarlos. Tenés juguetes, pero tenés que guardarlos. O sea, ya viene la responsabilidad. Es deber de los padres enseñar a los hijos que todo en la vida tiene responsabilidades. Ok, Adán y Eva tuvieron sus hijos. Caín y Abel tienen problemas. Dios le enseñó a Caín y Abel que para el perdón de pecados tenían que derramar sangre inocente. Caín y Abel crecen y ellos vienen a presentarse delante de Dios con ofrendas. Capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4 de Génesis, yo quiero leerlo para que tengan una idea de la porción bíblica. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Capítulo 4 de Génesis. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Oiga bien, nació primero Caín, él era mayor, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice, verso 5, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le pregunta a Caín, ¿qué le dice? Versículo 6 de Génesis capítulo 4. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, oiga lo que dice Caín. Abel dice, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda, dice, de mi hermano? Él está contradiciendo su responsabilidad. Caín era mayor, él tenía como deber cuidar a su hermano menor. Él está diciendo, soy yo el guarda, está contradiciendo. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjense que esto es bien interesante. Maldito pues, dice Dios a Caín, seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, una maldición más por lo que Caín hace. Por si fuera poco, Adán y Eva ya habían traído maldición a la tierra por no obedecer a la palabra de Dios. Oiga bien esto, la tierra, el planeta donde vivimos, sufre las consecuencias de las decisiones que el hombre toma. La tierra fue maldecida, Caín mata a su hermano y otra maldición cae sobre la tierra. Y le dice en el verso 12, Dios, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza.
errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, y me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle, dice, me matará. Oiga bien esto, verso 14, lo voy a repetir. Aquí comenzó, señores, el día de la independencia del ser humano, de toda la historia humana. Este es el primer día de independencia del hombre. Verso 14, Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Aquí dice Caín, vaya señores, aquí se trata de que yo a Dios ya no le voy a dar cuentas. Voy a vivir por mi propia cuenta. Ese es el día en que Caín se declaró en independencia de Dios. Y la independencia del gobierno teocrático trae maldición a la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Los gobiernos de la tierra que reconozcan a Hashem, a Elohim, a Adonai como el Dios de ellos, esa tierra será bendecida. Ese gobierno, ese país será bendecido. Cuando un gobierno se declara en independencia de otro gobierno, está bien, pero deberían reconocer la autoridad divina. Deberían los gobiernos reconocer que Dios, que Hashem, Él es el Dios verdadero, y deberíamos de buscar caminar en obediencia. Eso traería bendición. Lo que estamos experimentando hoy, la crisis del COVID, ¿ustedes creen que el COVID realmente no podría Dios parar esta pandemia en nuestro país, El Salvador? Claro que sí lo podría detener. Y por mucho que la iglesia evangélica ahora en el país El Salvador, no va a ser igual hasta que los gobernantes, hablo de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, judicial, y el otro, ¿cuál es? Ejecutivo, judicial y legislativo, los más rebeldes. Entonces, hasta que los tres poderes realmente no reconocieran a Hashem como Dios, como su verdadero Señor, El Salvador realmente no va a experimentar la bendición que Dios, que papá le quiere dar. Los otros países enfrentaron la pandemia con su medicina, con sus médicos, con su sabiduría, y ustedes se dan cuenta que las potencias, las primer potencias de todo el mundo han fracasado, ¿sí? Por mucho que tengan los sistemas médicos de primera línea, han colapsado. Pero la Biblia dice que si mi pueblo se humillare, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, la independencia comenzó en este versículo 14, donde Caín comenzó siendo el líder de una generación que ya no quiso tener relación con Dios. Entonces, a consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, hubo muerte espiritual y automáticamente comenzaron a morir físicamente. ¿Cuántos años vivió Adán? Adán vivió más de 900 años. Ustedes saben que el que vivió más fue Matusalén, casi 1000 años. Estamos hablando que fueron como 269 por ahí los que vivió Matusalén, y Adán anduvo viviendo como 950, 52, o sea, no anduvo tan lejos de Matusalén. Imagínense esto sin comer el fruto de la vida eterna, de la eterna juventud. Entonces, pero comenzaron el ser humano a morir, y lastimosamente la tragedia de la humanidad ha sido la consecuencia de que el hombre se independizó de Dios. Entonces, todo hombre que no tome en cuenta a Dios no será bendecido. Todo hombre que no tome en cuenta de Dios, todo gobierno que no tome en cuenta al Señor, lastimosamente no va a ver la luz que debería haber. Por gracia y misericordia estamos en pie. Qué bueno que hoy Estados Unidos celebre el Día de la Independencia. Me gusta lo que Estados Unidos tiene en esa declaración en el dólar. Ustedes saben que dice: In God we trust. En Dios confiamos. Entonces está bien, excelente. Ojalá, y la bandera de El Salvador dice Dios, unión, libertad, pero no se ponen de acuerdo todavía
en cómo unir esas tres palabras. Entonces, mis amados hermanos, yo hoy quiero decirles que qué bueno que celebremos independencia, pero no nos independicemos de Dios. Cristo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que usted necesita a papá que lo guíe. Yo necesito que papá me vista. Él dice, miren las aves, miren los animales. Ellos nunca pasan crisis. Hoy en pandemia, hoy en la crisis, ¿cómo están los animales? ¿Cómo está la naturaleza? Es cuando mejor están viviendo, están comiendo bien, están bien contentos, la naturaleza se está recuperando. ¿Por qué? Porque es papá el que la cuida. Cuando el hombre realmente se entregue a Dios, fíjense que la gran crisis que tenemos hoy es que el ser humano quiere reactivar la economía y a mí me duele en el corazón. Realmente es cierto, el empresario depende de las riquezas del movimiento. Claro, necesitamos que la gente salga porque las tiendas tienen que vender, pues ahí tengo producto que me va a vencer. Entonces, esa es la mentalidad del empresario, pero porque ellos no están dependiendo de Dios. Ahora, el cristiano tampoco es alguien que se va a quedar, Señor, ¿verdad? Y hoy no me va a bajar el maná del cielo. No, también tenemos que hacer nuestra parte, pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Mucha gente en esta época está comiendo de pura misericordia. No están comiendo por sus empleos, porque muchos no están trabajando. Muchos no están trabajando. ¿Y qué es lo que está pasando? Más nos estamos engordando. Entonces, quiere decir que la comida siempre ha llegado. Y entonces no era el trabajo, entonces no era tu empresa. No, es Dios el que nos provee. Ojalá que como pueblo salvadoreño, como personas, reconozcamos que solo Dios es el único que puede realmente guiar nuestra vida. Así que no nos independicemos de Dios. Aceptemos las autoridades, pues dice la palabra que las autoridades son puestas por Dios. Aceptemos las autoridades. Y si tú quieres ejercer autoridad sobre otros, aprende primero a obedecer órdenes para que luego tú puedas dar órdenes a los demás. Así que, mis amados, yo les bendigo en esta tarde. Yo he sido quizás breve hoy, pero sí hemos tratado de hablar algo acerca de la independencia y cómo nosotros no debemos independizarnos de Dios. Tenemos que tener entonces un gobierno teocrático. Tenemos que dejar que sea Dios el que nos gobierne y nos guíe para tomar decisiones en nuestra vida. Así que bueno, yo creo que quedan algunos puntos todavía en el aire y estoy a la orden, como también sé que cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, mi hermano Boris. Bendiciones. Gracias, pastor, ahí por sus palabras. Nada más, si puede, pastor, puede guiarnos en una oración para terminar y ya después quedamos a ver si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que podamos. Ok, correcto. Excelente, muy bien, entonces vamos a orar y si tú pues sientes que te has alejado de Dios, si tú sientes que necesitas acercarte a Dios, yo te invito que puedas orar también y hoy pedir perdón a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia, gracias por tus bondades, gracias porque tú eres el que nos provee siempre el alimento, la vida, Señor, la salud. Y tú eres el que tiene control de todo, Señor, mas nosotros reconocemos esa autoridad, ese gobierno y pedimos, como dice la oración modelo, Jesús nos enseñó a orar y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dijo también, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Ese es el deseo de nuestro Padre, que nosotros pidamos tu voluntad y que también tu reino, Señor, esté en nosotros. En el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano, a cada hermana, bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Padre, que tú puedas perdonar todo pecado. Perdónanos. Si alguien hoy, esta tarde, si alguien hoy quiere reconciliarse contigo, si alguien quiere reconocer hoy y decir, Señor, yo te he fallado, yo he vivido mi vida todo el tiempo por mi propia voluntad, nunca he tomado en cuenta tu palabra. Este es el día para volver a la senda antigua. Este es el día para volver a Dios y dejar que sea Dios el que guíe nuestras vidas. Señor, guía nuestras vidas. Toma control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias.
por tu amor. Bendigo cada hermano, cada uno de los que está viendo, está escuchando, en el nombre de Jesús. Amén.